Mi hermano hizo que cancelaran mi fiesta de cumpleaños porque le pidió a mi papá que fuera a pescar con él ese fin de semana. Pero cuando regresaron, lloraron muchísimo por algo que les dije hace 2 semanas. Estaba a punto de celebrar mi cumpleaños, pero, desafortunadamente, mi hermano menor decidió que quería irse ese fin de semana sin mí. Al final, la fiesta se canceló. Mi hermano tiene 15 años y es el favorito de mi papá. Lo que él dice, en esta casa, siempre se hace. Antes, cuando mi mamá estaba viva, las cosas estaban más equilibradas, pero ella falleció hace un par de años por cáncer de pulmón. Desde entonces, mi vida se ha vuelto muy difícil. Mi papá solo parece preocuparse por mi hermano y piensa que, como soy mayor, puedo manejar todo sola. Incluso en mi cumpleaños, yo tenía planes de salir en la noche con mis amigos, y mi papá iba a pagar todo. Sin embargo, un día antes de mi cumpleaños, mi hermano hizo un berrinche. Le dijo a mi papá que quería irse ese fin de semana porque lo habían rechazado del equipo de fútbol. Según él, necesitaba algo que lo distrajera desesperadamente. Si me preguntas, no me sorprende que no lo hayan seleccionado. No solo es increíblemente malcriado y molesto, sino que tampoco es buen jugador y no tiene sentido del trabajo en equipo. Eso es muy obvio, así que no debería haberle sorprendido que no lo eligieran. Aún así, tuvo un colapso enorme por eso, y mi papá terminó cediendo a sus caprichos. Estaba en shock porque todo esto estaba pasando frente a mis ojos, así que decidí defenderme. Le dije a mi papá que no me iba a quedar en casa mientras ellos se iban ese fin de semana, y menos en mi cumpleaños. Esto pasa todo el tiempo, cada vez que mi hermano dice que necesita tiempo libre, él y mi papá se van de vacaciones y yo me quedo en casa. A los dos les encanta pescar, así que se van de excursión. Mi papá tiene un amigo con una cabaña en el bosque, así que para ellos es fácil simplemente irse. A mí no me gustan las aventuras al aire libre ni los bosques, así que no tengo nada en común con ellos. Las primeras veces que hicieron esto, me ofrecía quedarme en casa. Después de eso, ya ni siquiera me preguntaban si tenía planes, simplemente me dejaban sola para lidiar con su ausencia. Desde que mi mamá falleció, esto se ha vuelto muy común. Nunca hacían esto mientras ella estaba viva. No tengo problema con quedarme sola en casa, pero el problema es que no me dejan invitar a nadie. Mi papá piensa que si hago una fiesta o algo parecido, voy a destrozar la casa. Es muy estricto con esas cosas. Una vez cometí el error de invitar a un par de amigos. Fuimos súper cuidadosos y dejamos la casa impecable, pero mi papá revisó las cámaras de seguridad. Al día siguiente me dio el regaño de mi vida y me dijo que no confiaba en nosotros, porque según él, los adolescentes jóvenes solo traen problemas. Desde entonces, no puedo invitar a mis amigos ni salir sola cuando ellos no están. Obviamente no quería que eso pasara en mi cumpleaños porque significaba que no podría ver a mis amigos ni salir con ellos. Era mi cumpleaños número 18, por Dios. Era un día importante para mí, y al menos por una vez quería que fuera a mi manera. Pero mi hermano ni siquiera pudo darme eso. Mi papá, tratando de solucionarlo, me ofreció ir con ellos y contratar a alguien para cuidar la casa mientras estábamos fuera. Pero mi hermano insistió en que no quería que yo fuera. Dijo que nunca había estado en la cabaña antes y no sabría nada, así que sería una molestia para él enseñarme todo. Incluso si yo hubiera ido, no lo habría disfrutado. Mi hermano decía que no podría desconectarse porque en la escuela todos estarían felicitándome por mi cumpleaños, incluyendo algunos chicos del equipo de fútbol con los que soy amiga. Mi papá, al final, retiró su oferta y me dejó claro que el fin de semana sería como siempre, ellos se iban y yo me quedaba sola en casa, me quedé en casa mientras ellos se iban, y este tipo de cosas han estado pasando desde que mi mamá falleció. Siempre ha sido obvio para mí que mi papá tiene un favorito, y no soy yo. Nunca tuve un problema con eso, pero ese día simplemente perdí la paciencia. Le empecé a gritar a mi papá, y terminamos teniendo una gran pelea. Le dije cómo estaba actuando y cómo me había estado tratando desde que mi mamá murió. Parecía que ya ni siquiera me valoraba,
incluso cuando lograba cosas importantes, como ganar competencias o sacar buenas calificaciones. En cambio, mi hermano recibía elogios hasta por las cosas más pequeñas. Además, mi papá siempre se comportó de manera muy diferente con nosotros. Conmigo era distante, pero con mi hermano era como otra persona completamente distinta, casi como si fuera su mejor amigo. Siempre lo había tolerado porque sabía que mi hermano se parecía mucho a él, y eso hacía más fácil que se conectaran. Pero esa no era una excusa para tratarme de esa manera, así que decidí mantenerme firme. Le dije que si me dejaba sola en casa el día de mi cumpleaños y no me permitía invitar a mis amigos o salir con ellos, entonces haría lo que yo quisiera, y ellos no podrían impedirlo. Mi papá, molesto, me amenazó diciendo que si hacía algo así, recortaría mis fondos para la universidad y me dejaría sin nada. No podía arriesgarme a eso porque empiezo la universidad en un par de meses, y no tengo mi propio dinero. Así que, lamentablemente, tuve que dejar que se fueran la mañana de mi cumpleaños. Cancelé todos mis planes, y mi papá me dijo que, si quería, podía salir con mis amigos cuando ellos regresaran, y que incluso me daría dinero para una fiesta más grande. Pero eso no me consoló porque quería celebrar mi cumpleaños con mis amigos ese día, no pasar el día solo en casa. Estuve muy molesto todo el día, no hice mucho, y finalmente me quedé dormido esa noche. Sin embargo, a la mañana siguiente, me desperté con una sorpresa. Alguien comenzó a tocar el timbre muy temprano. Cuando fui a ver quién era, me di cuenta de que era mi abuelo. Los padres de mi papá fallecieron cuando él era joven porque eran bastante mayores, y mi papá es el más joven de 4 hermanos. No eran muy cercanos al resto de su familia, así que después de que sus padres murieron, solo los veíamos y hablábamos con ellos en las vacaciones. Sin embargo, mi mamá solía ser muy cercana a sus padres, y siempre nos reuníamos con ellos cuando ella estaba viva. Venían a visitarnos cada vez que podían, aunque vivían en otro estado y tenían que volar aquí, pero siempre decían que valía la pena. Después de que mi mamá falleció, las cosas cambiaron y se volvieron aún más difíciles para mi abuelo porque, 8 meses después de perder a mi mamá, también perdió a su esposa. Tuvieron un accidente de coche, y mi abuela luchó por su vida durante un par de días antes de sucumbir a sus heridas. Mi abuelo quedó paralizado de cintura para abajo y tiene que usar silla de ruedas para moverse. En los últimos 2 años, solo he podido verlo una vez al año durante las vacaciones. Es muy difícil porque él solía ser muy lleno de vida, pero después de perder a su esposa e hija se ha vuelto muy tranquilo y triste. Claro, todos sentimos pena por él, pero él dice que eso solo lo hace sentirse peor, porque no quiere que la gente tenga compasión por él. Por eso trato de actuar normal cuando estoy con él, aunque verlo me da ganas de llorar porque extraño a la persona que era antes. Esa es parte de la razón por la que nunca le he contado a mi abuelo sobre mi extraña relación con mi papá y mi hermano. No quería hacerle las cosas más difíciles, porque compartir eso con él solo lo haría sentir mal. No podría hacer nada al respecto y no quería hacerlo sentir más impotente. Así que, cada vez que lo visito, me concentro en las cosas felices. Pero el día después de mi cumpleaños, cuando apareció en mi puerta con su enfermera para sorprenderme, terminé derrumbándome. Me emocioné mucho. Muchos miembros de la familia me enviaron deseos de cumpleaños, pero que él viniera hasta aquí solo para sorprenderme fue algo que realmente me conmovió. Fue un gesto tan bonito, especialmente porque sabía que ni mi hermano ni mi papá habrían hecho algo así por mí, eso fue lo que me hizo empezar a llorar tan pronto como lo vi. Me emocioné mucho, y él tuvo que consolarme por un buen rato antes de que pudiera agradecerle. Traté de disimularlo, diciendo que estaba conmovida por el esfuerzo que hizo para volar hasta aquí, a pesar de sus limitaciones con la silla de ruedas y todo. Pero supongo que se dio cuenta de que algo no iba bien, y después de un rato, comenzó a preguntarme dónde estaban mi papá y mi hermano. Al principio traté de poner excusas por ellos, pero honestamente ya estaba cansada de tratar de ocultar que ellos eran terribles conmigo, así que le dije la verdad. Él se sorprendió mucho, pero después de procesarlo, empezó a verse más enojado que sorprendido. Me dijo que si quería, podía vivir con él durante los próximos meses, hasta que empezara la universidad.
Para ser honesta, eso me habría hecho la vida más fácil porque decidí irme a la universidad a otro estado. Necesitaba un poco de espacio lejos de mi papá y mi hermano. Curiosamente, mi universidad está más cerca de la casa de mi abuelo que de aquí, así que si me quedaba con él, solo tendría que conducir un par de horas para regresar, mientras que si me quedaba aquí tendría que tomar un vuelo de ida y vuelta. Y no es como si me extrañaran, porque mi papá tiene a mi hermano, y mi hermano tiene a mi papá. Así que ni siquiera dudé ni un segundo en aceptar la oferta de mi abuelo. Mi abuelo me dijo que se iría tan pronto como mi papá y mi hermano llegaran a casa, porque tenía algunas cuentas pendientes con mi papá. Ese día se quedó conmigo, y le conté todo lo que había estado pasando en los últimos años, desde que mi mamá falleció. Fue como si finalmente se abrieran las compuertas y pudiera compartir todo esto con alguien. Por supuesto, mis amigos lo sabían, pero no es como si pudieran ayudar, todos tienen sus propios problemas. No soy lo suficientemente cercana con el resto de mi familia para hablar de esto, así que no habría hecho ninguna diferencia. Cuando mi abuelo me preguntó por qué nunca le había dicho nada, le expliqué que no quería que se sintiera mal, y él me dijo que no habría luchado por la custodia, pero honestamente, habría sido muy poco probable que mi abuelo hubiera conseguido la custodia de mí, porque no es como si mi papá estuviera abusando o descuidando de mí. Sin embargo, mi abuelo dijo que habría encontrado la manera de ayudarme y que debería haberle contado antes. De todos modos, no se lo había dicho antes y esta era la situación. Tuve que aguantar todo esto durante mucho tiempo, pero esta fue la gota que colmó el vaso. Afortunadamente, mi abuelo estaba aquí para sacarme de esa situación. Así que al día siguiente, cuando mi papá y mi hermano finalmente llegaron a casa por la mañana, se llevaron una gran sorpresa. Mi abuelo normalmente trata a mi hermano y a mí por igual, ya que no es mi papá, pero esta vez ni siquiera se molestó en saludar a mi hermano, ni esperó. Antes de la conversación, cuando enfrenté a mi papá por primera vez y le conté todo lo que había pasado, mi papá parecía avergonzado y nervioso. Yo sabía con certeza que siempre había querido impresionar a mi abuelo, incluso cuando lo visitábamos después de que mi mamá falleció. Mi papá hacía un gran esfuerzo por tratarnos bien, pero no tenía idea de lo que realmente pasaba. Tenía miedo de mi abuelo, y me gustó que por fin mi papá tuviera que responderle a alguien por la forma en que me había tratado. Después de regañar a mi papá por unos minutos, mi abuelo nos dijo a mi hermano y a mí que saliéramos a caminar porque tenía algunas cosas que discutir con mi papá en privado. No quería que ninguno de nosotros regresara hasta que nos llamara de nuevo. Fue confuso, pero estaba claro que no debíamos discutir en ese momento. Así que mi hermano y yo salimos de la casa. No somos exactamente amigos, así que nos separamos durante unos 45 minutos. Él estaba en la casa de un amigo y yo en la mía. Cuando mi abuelo finalmente nos devolvió la llamada, parecía estar de mal humor y muy enojado. Cuando entré, era obvio que mi papá había estado llorando porque tenía los ojos hinchados. Fue impactante porque mi papá rara vez llora, así que supe que algo había pasado. Mi abuelo me dijo que empacara mis cosas, solo las importantes, y que el resto estaría listo después. Recogí mis cosas más tarde, así que hice lo que me pidió y, aproximadamente media hora después, tenía la maleta lista. Luego tomamos un taxi y fuimos al hotel más cercano. Ahí, mi abuelo me dijo que, a partir de ahora, viviría con él. Era muy conveniente porque, como él dijo, estaría más cerca de mi universidad, así que no tuve problema con eso. Pero cuando le pregunté qué había pasado con mi papá, me dijo que no era mi problema en ese momento y que solo quería que me concentrara en mi futuro. Cuando me iba, noté que mi papá no me había dicho nada, ni siquiera se había despedido. Mi hermano no parecía estar preocupado, y la verdad, a mí tampoco me importó. Así que, 2 días después de mudarme con mis cosas, mi abuelo y yo tomamos un vuelo a su casa, y he estado viviendo allí desde entonces. No pensé que tendría noticias de mi papá o de mi hermano en cualquier momento, y dejé de preguntarme qué había pasado entre mi abuelo y mi papá, porque claramente mi papá estaba lo suficientemente feliz de dejarme ir. Pero eso cambió hace 2 días,
Cuando recibí un mensaje de mi papá pidiéndome perdón por todo. Me dijo que no se había dado cuenta de lo que estaba pasando y que se sentía como si me hubiera abandonado. Reconoció que había fracasado como padre y admitió que ni siquiera se dio cuenta porque estaba tan concentrado en mi hermano, el único hijo con el que había logrado conectarse. Dijo que siempre me había considerado muy diferente a él, por lo que se mantenía alejado de mí, pero con mi hermano era diferente. Añadió que no haber construido una buena relación conmigo era el mayor error de su vida, y que se dio cuenta de todo eso gracias a mi abuelo. Yo ya sabía todo eso, así que no me sorprendió, honestamente, ni siquiera me molestó el hecho de que él fuera más cercano a mi hermano que a mí, como yo había sido más cercano a él. Lo que no me gustó fue que me había tratado mal y ni siquiera se dio cuenta. Supongo que se dio cuenta después de que me mudé. Me dijo que realmente quería disculparse y arreglar las cosas. Dijo que sabía que me había mudado con mi abuelo y que planeaba quedarme con él hasta que terminara la universidad, pero realmente le gustaría que volviera a casa para que pudiéramos hablar y resolver las cosas. Y, según él, eso es lo que mi mamá hubiera querido. Creo que estoy de acuerdo en que probablemente es lo que mi mamá hubiera querido, porque cuando ella estaba aquí, siempre nos presionaba a mi papá y a mí para que pasáramos más tiempo juntos, pero nunca la escuchamos. No quiero comprometerme a nada en este momento, así que no he respondido al mensaje de mi papá. Para ser honesto, ni siquiera estoy seguro de si quiero reparar mi relación con él en este momento o no. No he comenzado la universidad aún, pero faltan solo un par de semanas. Incluso cuando lo haga, solo planeo regresar a la casa de mi abuelo los fines de semana alternos, por lo que sería más conveniente que regresar a casa. Y no se trata solo de conveniencia, también se trata de la relación que tengo con mi abuelo. No tengo eso con mi papá ni con mi hermano, así que no me siento obligado a regresar a casa con ellos para tratar de arreglar las cosas. Pero por otro lado, si él lo está intentando, ¿no debería intentarlo yo también? Me siento muy en conflicto con lo que dijo mi papá y no sé qué hacer con esta situación. ¿Me equivocaría si le dijera a mi papá que no quiero volver a vivir con él y que quiero quedarme con mi abuelo? Honestamente, no sé qué hacer. No sé por qué mi papá querría que me quedara en casa cada vez que él y mi hermano iban de pesca. Él decía que era peligroso dejar la casa completamente vacía, incluso cuando salíamos de viajes familiares. Mientras mi mamá estaba viva, él contrataba a alguien para que cuidara la casa. En cuanto a si soy hijo biológico de mi papá o no, no sé cómo responder. He oído hablar de personas que tratan a sus hijos adoptivos de manera diferente a sus hijos biológicos, así que no me sorprendería si yo no fuera su hijo biológico, pero nadie ha dicho nada que sugiera que no lo soy. Y no tengo ningún resultado de prueba de paternidad que demuestre lo contrario. En lo que a mí respecta, definitivamente soy su hijo. Si me preguntas, ni siquiera creo que importe si soy su hijo biológico o no, porque él es quien me crió, junto con mi madre, biológica o no, soy su hijo de alguna manera y él debería haber respetado eso y tratarme igual que a mi hermano. De todos modos, ese no es el punto ahora. Después de mucha deliberación, decidí preguntarle a mi abuelo si soy en realidad el hijo biológico de mi padre. No pude dejar de pensar en ello después de que varias personas en los comentarios sugirieran que tal vez él me trataba de manera diferente porque yo, en realidad no era su hijo. También hubo un comentario sobre que mi abuelo mencionó que había intentado obtener mi custodia si le hubiera dicho antes cómo me trataba mi padre. Empecé a pensar que no habría dicho eso a menos que tuviera razones para creerlo. Él podría haber obtenido la custodia, así que sentí que tenía que preguntar. Me costó mucho coraje, pero al final sentí que merecía saber la verdad. Anoche me senté con él y simplemente solté la pregunta sin pensarlo demasiado. Se sorprendió, pero luego me dijo que sabía que esto iba a pasar en algún momento. Aunque mi mamá siempre había tratado de mantenerlo en secreto, yo tenía la edad suficiente para saberlo ahora. Resulta que definitivamente soy el hijo biológico de mi padre y lo sabemos con certeza porque se realizaron múltiples pruebas de paternidad para confirmarlo. Aparentemente, mi paternidad no es el problema, sino un incidente que ocurrió antes de mi nacimiento que probablemente causó que mi padre me resentiera.
Mi padre había estado descuidando a mi madre debido a su trabajo antes de que yo naciera. Solo habíamos estado casados 2 años en ese momento y juntos 4. Ella siempre se arrepintió, pero mi mamá terminó teniendo una aventura con uno de sus amigos, y mi padre se enteró. Ella terminó la relación y acordaron ir a terapia de pareja, pero un par de semanas después descubrió que estaba embarazada. El único problema era que no tenía idea de quién sería el padre del bebé. Mi papá quería interrumpir el embarazo por completo, pero mi mamá no estuvo de acuerdo, así que tuvieron que esperar hasta que el embarazo llegara a una etapa en la que se pudiera hacer una prueba de paternidad. Hasta entonces, el amante de mi mamá fue parte del proceso porque el niño también podría haber sido suyo. Mi mamá dijo que no quería ser injusta con su futuro hijo y que los 3 tendrían que criar al bebé juntos. Mi padre, obviamente, no estaba de acuerdo con esa idea e insistió en que solo él y mi madre deberían tener la custodia del bebé, sin importar quién fuera el padre biológico. Pero mi mamá quería ser justa, y eso llevó a muchas discusiones entre ellos. Decidieron permanecer juntos porque realmente se amaban, pero eso terminó siendo bastante malo para mí, porque a pesar de que yo era el hijo biológico de mi padre, mi mamá cortó todos los lazos con su amante después de descubrir que eso no parecía ser suficiente para mi papá después de que yo naciera. Se realizaron más pruebas para asegurar que yo era absolutamente su hijo biológico, y se confirmó. A pesar de esto, mi papá siguió peleando con mi mamá hasta que ella amenazó con irse conmigo. Ahora, obviamente no estoy diciendo que mi mamá tenía razón. Definitivamente no debería haber engañado a mi papá y debería haber intentado hablar con él sobre sus problemas antes de buscar el amor fuera del matrimonio, pero si mi papá decidió darle una segunda oportunidad, debería haber intentado que funcionara en lugar de pelear constantemente con ella. Ella creía que él era un hombre realmente conflictivo, porque a pesar de que eligió quedarse con mi mamá y resolver su infidelidad, no pudo manejarlo y decidió canalizar toda su ira y frustración hacia mí. El hecho de que no me pareciera en nada a él, en términos de personalidad, probablemente lo irritó aún más, y así terminamos en la situación en la que realmente me resintió por algo que no fue mi culpa. Cuando mi mamá estaba viva, parecía llevarse bien con ella lo suficiente como para que nunca hubiera adivinado que tenían problemas como estos en el pasado, pero supongo que tiene sentido si consideramos que él tenía que resentirse conmigo, porque no necesitaba tomarse las cosas con calma. De todos modos, su enojo con ella es solo una parte de la historia. La razón por la que mi papá parece sentirse tan culpable por cómo me trató en el pasado es que mi abuelo le dijo que lo iba a sacar de la herencia de mi padre tenía que dividirse en 4 partes debido a sus hermanos, por lo que no recibió mucho en ese entonces. Pero después de que mi madre falleció, mi abuelo aparentemente cambió su testamento para dejarle todo a mi papá y a sus nietos. Sin embargo, después de que mi abuelo descubrió cómo mi papá lo había estado tratando, tuvieron una discusión y mi abuelo realmente le dijo lo que pensaba. Le dijo a mi papá que lamentaba mucho que su hija lo hubiera engañado, pero que eso no era excusa para seguir guardándome rencor, porque nada de eso fue mi culpa. Yo ni siquiera había nacido cuando sucedió. Aunque no me pareciera en nada a mi papá, seguía siendo su hijo biológico y eso se había demostrado mediante varias pruebas de paternidad, algunas de las cuales mi papá había hecho por su cuenta sin que mi mamá lo supiera, para que ella no pudiera interferir en los resultados de ninguna manera. Así que no había razón para que se comportara conmigo de la manera en que lo hizo, pero un día decidió que no me iba a tratar como a su hijo y, en su lugar, me castigaría por lo que mi mamá hizo, lo cual no era aceptable. Mi abuelo le dijo que después de enterarse de cómo me estaban tratando, ya no podía esperar nada de él. Ahora, ninguna parte de la herencia que se suponía que mi papá recibiría iría a mí. En su lugar, mi papá había estado llorando por eso y también porque sentía que iba a perder todo de una vez. Así que cuando le pregunté a mi abuelo si mi papá me estaba contactando por la herencia o si realmente estaba arrepentido, mi abuelo me dijo que realmente no sabía. Mi abuelo me dijo que mi papá parecía realmente molesto, pero todavía no sé si tiene motivos ocultos o no. Es muy difícil confiar en él después de todo lo que ha pasado, así que supongo que seguiré sin responderle a mi papá hasta que esté seguro. Actualización 2. Bueno, ahora estoy en la universidad.
Comencé hace un par de semanas y hasta ahora ha ido muy bien, solo han pasado 2 semanas, así que quién sabe. Me olvidé de contarles qué pasó con mi papá porque, honestamente, después del mensaje que me envió, no pasó nada. No respondí y él no intentó comunicarse conmigo de nuevo, así que supongo que solo se estaba comunicando por la herencia. Si realmente se sintiera mal por todo, definitivamente habría hecho otro intento de comunicarse. Me dijo que ya han pasado casi 4 meses desde la última vez que hablamos, así que no creo que vaya a intentar ponerse en contacto conmigo en un futuro cercano. En cuanto a mi hermano, nunca fuimos muy cercanos cuando vivíamos juntos y ahora no tenemos ningún contacto. Estoy más que bien con eso. El único miembro de la familia con el que todavía mantengo contacto es mi abuelo y hablamos cada 2 días por teléfono. Estaba un poco enojado con él por ocultarme estas cosas, pero por otro lado, él solo estaba tratando de hacer lo correcto para su familia. No creo que hubiera podido manejar la verdad antes, así que tenía razón en no decírmelo antes. Al menos ahora soy un adulto y puedo procesarlo. Si me hubiera enterado de la infidelidad de mi mamá antes, no sé cómo habría reaccionado. Saber sobre su pasado definitivamente ha cambiado mi perspectiva sobre ella, pero no de una manera mala. La forma en que la odio ahora no es por eso, sino porque me di cuenta de que era una persona imperfecta y no la madre perfecta que había idealizado. Pero está bien, siempre la amaré porque no importa lo que haya hecho, sigue siendo mi madre de todos modos. Eso es todo lo que pienso. 3. Quería compartir una actualización importante. Estoy a punto de graduarme en un par de semanas, lo cual es emocionante y un poco abrumador al mismo tiempo. Sin embargo, esta alegría se ha visto un poco opacada porque mi abuelo no podrá asistir a mi graduación. Hace un año, estuvo lidiando con algunos problemas de salud que venían de un accidente que tuvo hace unos años. A pesar de todo, siempre fue una persona fuerte y optimista, pero su cuerpo ya no pudo más, y es difícil de aceptar su fallecimiento. Él fue mi mayor apoyo durante todo este tiempo. En cuanto a mi familia, todavía no tengo contacto con ellos. Sin embargo, recientemente recibí un correo electrónico de mi papá felicitándome por mi próxima graduación. Supongo que se enteró de alguna manera, ya que compartió algunas actualizaciones, incluyendo que mi hermano todavía vive con él, aunque ya tiene 19 años. Al parecer, mi hermano no fue aceptado en ninguna de las universidades a las que aplicó y, en lugar de ir a un colegio comunitario, decidió buscar trabajo y ver qué le deparaba el futuro. Pensé si debía responder, pero al final decidí no hacerlo. Por ahora, estoy contento con cómo están las cosas y no quiero reabrir viejas heridas. Además, ni siquiera asistió al funeral de mi abuelo. Supongo que le guarda rencor por haberlo excluido de la herencia. La única razón por la que me envía un correo es para intentar que lo comparta o algo así. Ahora que estoy escribiendo esto, creo que lo mejor sería bloquear su correo, como bloqueé sus números de teléfono hace años. También estoy a punto de terminar la universidad y mudarme a otro estado, ya que conseguí un buen trabajo, pero está en una ciudad diferente. No hay riesgo de que aparezca en mi casa ni nada, porque no le diré a nadie dónde vivo. En cuanto a la casa de mi abuelo, ha estado vacía todo este tiempo y continuará así, no tengo un uso para ella ahora, pero tengo muchos recuerdos allí. No estoy seguro de qué hacer con ella. Podría venderla, aunque no gane mucho con eso, ya que la persona que la administra se lleva una buena parte del alquiler, y el alquiler tampoco es muy alto. Pero realmente no tengo otra opción, ya que no vivo en la ciudad para manejar todo eso yo mismo. Esta probablemente sea mi última actualización, ya que no hay nada más que compartir, al menos relacionado con mi papá y mi hermano.